Basilio, qué grande Basilio también. También un modernazo, ¿no? En esas pelis que justo comentáis, que hace collage de imágenes anteriores, pues tiene incluso un punto bastante moderno, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Pero desde luego incluso su estilo es más moderno que el del docu que habéis sacado vosotros mismos. No sé si lo reconocéis. Otra cosa que sí que se ve, hay muchas gotas que informan, estamos hablando de que un documental viene a contarnos algo. Y es cierto que aprendes cositas, esto yo creo que es lo que nos hace recomendar todavía más este docu. Hay un detalle que me ha molado bastante, es cuando se habla de que en teatro también ponen proyecciones, algo que está totalmente en boga, que incluso empieza ya a apestar y hay gente que no quiere hacer en su obra proyecciones porque está demasiado visto. Y aquí empiezan con estas historias. Luego, me molaría que nos hablarais un poquito del marco. En esta época, tengo entendido, por los 30, Cifesa en Valencia llegaba a producir 300 películas al año y la producción española estaba incluso más, esto lo decís también, estaba más, tenía más taquilla que la estadounidense. Y esto acaba ahí y no sabemos si se recuperará. ¿Cómo estaba el marco del cine en España en esta época? Pues eso, como bien dices, justo antes de estallar la guerra es un momento muy bueno y único en el cine español donde el público respondía a las películas que se hacían, ¿no? Entonces, era un momento que nunca sabemos lo que hubiese pasado si no hubiese habido una guerra, pero era un momento donde se estaba consolidando totalmente el cine español, el público respondía y cada vez iba a más la producción. Cifesa, que mencionas, por contarte una anécdota que todo no nos cabía en el documental porque si no hubiésemos tenido que ver. Entonces, durante la guerra, por ejemplo, Cifesa, pues sabes que hay dos partes de Cifesa, se divide en dos, y entonces la parte valenciana que queda en manos de la República se dirige por un control obrero, que son los mismos trabajadores de allí, pero que en el fondo lo que hacen es guardarle la empresa a los propietarios de Cifesa. Entonces, cuando acaba la guerra, pues han estado como haciendo el paripé, ¿sabes?, de cara pues a que estaba como colectivizado, etcétera, pero columnistas, ¿no?, que se cuenta en el documental, ¿no? Infiltrados sí, ahí. Bueno, sí, de alguna forma sí. Lo que hacen es guardar la empresa para que cuando se acaba la guerra y gana el bando franquista, pues tengan los dueños su empresa ahí guardadita, y es lo que pasó. Que cuando acabó la guerra, pues le devolvieron a Cifesa, pues, y los trabajadores habían colaborado, ¿no?, en eso. Se fue a Madrid, Cifesa ya aún existe, pero creo que es solo archivo. Pero bueno, llegó a ser una superproductora española. Sí, del régimen luego fue una de las importantes. Sí, antes comentábamos a micro cerrado que habéis presentado recientemente esta película, El celuloide colectivo, en la Seminci de Valladolid. Y bueno, comentándonos un poco esto y también ese pase que nos comentabais en el que asistió además el propio Juan Mariné, ¿no?, que es un poco como el hilo conductor del documental, ¿no? Pues efectivamente, ahora en un principio lo que intentamos es mostrar el documental en salas, porque es un documental que está concebido para salas cinematográficas. Entonces, antes comentabas, pues eso, lo habíamos presentado el 20 de mayo en Filmoteca Española y el 27 de mayo en la Filmoteca Valenciana. Y un poco pues ya teníamos la confirmación de que íbamos a ir a la Seminci, a la sección Tiempo e Historia. Y la verdad que estuvimos la semana pasada allí. La cosa, la verdad es que salió muy bien. Tuvimos una mesa redonda donde hubo mucha participación del público y la verdad es que lo que estabais comentando antes, ¿no?, que es una parte que no se conocía de la etapa de colectivización y demás, y sí que veíamos que el público pues ha tenido un interés especial por el documental y ha funcionado muy bien. Coincidiendo con ello, en la Filmoteca Catalana se ha organizado un ciclo de estas películas de la CNT y para empezar el ciclo, entenderlo quizás un poquito mejor, se proyectó el martes en el Cine Malda de Barcelona la película, que además fue un cine de los que se colectivizó durante la época, entonces ha sido algo un poquito especial. Y hemos tenido la suerte que Juan Mariné pues fue allí a la Filmoteca a hablar de esas películas y cómo se hicieron. Este vuelve a currar, vamos, tiene ganas y todo, ¿no? Además es muy curioso porque habláis de este tipo de películas como una propaganda hecha por anarquistas para obreros. O sea, está hecha para el pueblo y no está hecha para élites intelectuales ni burguesas. No es el modelo de Leni Riefenstahl con Olimpia o estas cosas de ella.
o no es el modelo, por ejemplo, que sí hacía la República, y creo que fue un gran error de mi querida República, por ejemplo, el himno republicano, esto de el himno a Dalí, los hijos del Cid, toda esta cosa le sonaba muy muy raro a los obreros, le sonaba a intelectualismo, a cosa de altas cámaras y de habitaciones demasiado cerradas. Y es muy importante toda esta visión anarquista hecha por y para el obrero, y en este caso de manera colectiva, que me parece alucinante. Tuve la ocasión de ver un par de películas que sí pasaron aquí en la NAU hará unos 2 o 3 años sobre cine anarquista, y lo importante de ellos es remarcar ese lenguaje adaptado, dirigido al obrero, como Josep Renau hacía los carteles, sin intelectualismos y directamente a la base. Claro, que es la gente la que al final tiene que recibir, y es cierto que además el cine, por lo caro que resulta de producir, pues que tienda a intelectualizarse. Ese debate sí que parece presente en vuestro, pues élites que lo quieren más para sí o que quieren no atontar al público, la eterna disputa entre difusión y entretenimiento. Sí, la verdad que es un debate que además fue largo, ¿no? Porque había, no sé, en la Soli, etcétera, pues había artículos pues que podían aparir las películas que estaba produciendo el sindicato. Entonces no es cierto que ese debate entre los intelectuales y luego las personas que llevan la industria tuvo mucha importancia en ese momento. Sí, es lo que comentábamos lo que pretendía comentar yo cuando comentaba la tensión entre, digamos, las formas populares que seducen al público y la experimentación que presidía, digamos, o por lo menos la voluntad de experimentación que era. Pero es curioso, ¿no? Para mí, este país es muy curioso, como comentabas, y esta comunidad ya, bueno, hasta unos niveles de... Gracias, hacemos lo que podemos. De extremismo brutal. Y, bueno, no creo que sea tampoco una reflexión, digamos, peregrina, pero es curioso comprobar cómo, por ejemplo, estas cinematografías, ¿no? Como todo el mundo conocemos la guerra civil a través de estas imágenes, todo el mundo habíamos visto la guerra civil a través de estas imágenes y nadie conocíamos esta filmografía, ¿no? O por lo menos todo el país se ha nutrido, los informativos y todos los medios, digamos, icónicos del país han utilizado estos signos para hacernos comprender cada uno una visión de la guerra civil, pero nadie conocíamos esta filmografía. Y un poco ocurre lo mismo con el tardofranquismo y con la transición democrática, y también a lo que hacéis referencia de esta situación paradójica y digamos, original en el cine, digamos, que convierte el cine en una herramienta para que el público que está en la retaguardia vea a sus congéneres en el frente, como hay también un entrevistado que explica. Digamos, yo creo que marca muy de lleno, digamos, también lo que tú comentabas, cómo se aparta este modelo del modelo Riefenstahl o el modelo del realismo socialista, y cómo, digamos, apuesta este modelo por la contrainformación en este sentido, ¿no? Como también en el tardofranquismo, y cómo tampoco conocemos estas cinematografías. Sin embargo, todos hemos visto imágenes de los movimientos, digamos, de resistencia a Franco, ¿verdad? Pero nadie conocemos que ocurrió ahí, y también hubo. Y esto es lo mismo, y con algo tan importante en este país como con la guerra, ¿no? Y eso a mí me retrotrae solo esto que hablas del desconocimiento de este país cateto en el que vivimos, de esta comunidad también. Muchas gracias, hacemos lo que podemos. A una frase que está atribuida a Joan Fuster, que dice: en dictadura la culpa es de ells, en democracia la culpa es nuestra. Muy bien, pues bueno, vamos a dejarlo aquí, además por la reflexión que hacía Roberto. Además, Roberto es un especialista en este tipo de cine, digamos, al margen de la industria y todo este tipo de cine, llamémoslo así, en general colectivizado, ¿no? Tanto, bueno, lo que muestra el documental como lo que decías del tardofranquismo y todas esas películas que efectivamente, ¿no? Esas imágenes que luego hemos visto todos, hubo cineastas independientes, llamémoslo, que fueron los que las grabaron, ¿no? A propósito de esto, por ejemplo, hay una serie muy interesante que os recomendamos que se llama Crónica de una mirada, que se emitió, bueno, de hecho creo que ahora mismo se está emitiendo en TV3 o en el canal 33, uno de los dos, y precisamente habla de todo este cine amateur que filmó lo que estaba pasando en los años 70, el tardofranquismo en España, con muchísimo valor, ¿no? Y bueno, pues os agradecemos muchísimo, Óscar, Roberto, que hayáis venido a hablar de esta película. Por cierto, ¿algún pase en Valencia o alrededores próximamente?
Estamos trabajando en ello y seguramente en breve podamos organizar nuevos pases de la película. Sabéis que el Canal No se muere por el anarquismo, entonces es venta segura. Pero bueno, avisadnos, por favor, enviarnos un mail y lo vamos a... Lo anunciamos aquí. Por supuesto que sí, pues Óscar, Martín, muchísimas gracias. Igualmente, la verdad es que ha sido un placer hablar con vosotros. Y Roberto Arnau, muchas gracias, Roberto. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues nos vamos a despedir esta parte del programa de la conversación sobre el celuloide colectivo con otro tema, digamos, anarquista, en este caso sobre la figura de Durruti. Es un tema de los tantos que podíamos haber hablado, no hemos hablado, y que aborda el documental, y es un poco el culto al líder, en este caso a Durruti, una cuestión un poco contradictoria en el marco del anarquismo, pero bueno, que generó mucha polémica en su momento, pero bueno, pues vamos a escuchar precisamente un tema dedicado a Durruti de aquel momento, que bueno, que si os giráis, pues lo tenéis ahí detrás de vosotros en esta emisora. Nos sonríe. Y con esto despedimos esta parte en la que hemos hablado sobre el celuloide colectivo con Óscar Martín y Roberto Arnau. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios, que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, y temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder.